El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Bienvenidos a otro dato, buenas noches, gracias a todos como siempre por estar allí del otro lado, acompañándonos mutuamente junto a cada uno y cada una de ustedes en este repaso de 1 hora que hacemos todos los días en 24/7, o mejor dicho todos los jueves en 24/7 Canal de Noticias, sobre todo en lo que más nos gusta, la política, la realidad regional, la realidad de la provincia de Neuquén, por supuesto. Bueno, hoy vamos a estar con 3 temas que uno podría encontrar hilos conductores. Uno tiene que ver con la legislatura de la provincia de Neuquén. Vamos a hablar en piso con el diputado Carlos Coggiola y vamos a repasar lo que está pasando con la mano dura, a ver si los diputados van a avanzar o no van a avanzar en políticas distintas para no seguir actuando por omisión en todo lo que nos está pasando con la inseguridad. Y esto va tanto para diputados como para el Poder Judicial, que más allá de los fallos y de cumplir con su trabajo, no parece estar proponiendo nada diferente en el camino de cara a abordar la inseguridad, entre otros temas que vamos a hablar, por supuesto, con el diputado Coggiola. Vamos a estar metiéndonos en el MPN, y acá me voy a detener un minuto. El Movimiento Popular Neuquino es un partido que gobernó después del primer gobierno constitucional que tuvo la provincia de Neuquén, que fue un gobierno radical. El resto de los gobiernos electos democráticamente fueron del Movimiento Popular Neuquino. El 16 de abril pasado perdió la elección. Alguno dirá, bueno, la perdió en manos de un miembro del Movimiento Popular Neuquino, de hecho de un ex vicegobernador, entre otros cargos, que tuvo allí en el partido Rolando Figueroa. Es cierto, pero lo cierto es que la lista 151 perdió por primera vez una elección ejecutiva en la provincia de Neuquén. Claro, esto trae un escenario extraño para un partido acostumbrado a administrar el poder, porque lo deja del lado de la oposición, pero con un agregado. Al ser Rolando Figueroa, un hombre que proviene del Movimiento Popular Neuquino, muchos empiezan a decir, tenemos un gobernador que se fue del partido para evitar algunas mañas, para evitar algunas trampas, porque consideró que había sido engañado en una interna. Pero una vez resuelto eso, tenemos que, entre todos, asumir que Rolando es uno de los nuestros, que Rolando es un hombre del MPN, y tenemos que acercarnos al gobierno provincial y tenemos que pedirle a Rolando que vuelva al MPN, no solo que vuelva, sino también que lo conduzca. Esto es lo que está planteando un sector liderado allí, entre otros, por el ex intendente de Chosmalal, Hugo Gutiérrez. Hay otros que dicen, no, Rolando Figueroa se fue, nosotros tenemos que revitalizar el partido, tenemos que hacer pie en las figuras del partido que tenemos, por supuesto, con toda nuestra historia, y tenemos que tener una agenda propia de cara tanto al año que viene, que hay elecciones nacionales para senadores y diputados, como para el 2027, porque el MPN tiene que ir con su propia lista, con sus propios candidatos a la elección para gobernador del año 2027. Uno sobreentiende, y en la política se sobreentiende, que Figueroa va a presentar su reelección justamente para ese año. La pregunta es, ¿qué hace el MPN? ¿Adhiere a este grupo que se junta el 30 de mayo en Chosmalal y que ha invitado al propio Figueroa a juntarse en Chosmalal? ¿O adhiere el partido provincial a quienes intentan reconstruir justamente las posibilidades de retornar al poder desde el propio MPN y sin tener en cuenta en principio al gobernador Rolando Figueroa? Ahí hay una discusión que empieza a ponerle ritmo no solamente al partido de la provincial, sino también a toda la política neuquina, porque sigue siendo el MPN, quírase o no, un epicentro de lo que ocurre en la política partidaria en toda la provincia de Neuquén y en todo su sistema de partidos. Veremos qué pasa, y vamos a estar hablando con Hugo Gutiérrez sobre eso, y también, por supuesto, vamos a hablar con Sergio Schiacitano, el presidente de Neuquén Tour, para repasar lo que sucedió hoy en San Martín de los Andes con la
la presentación del plan de turismo de la provincia de Neuquén. No se vayan, quédense con nosotros, que ya arrancamos así otro dato y ya estamos aquí con el diputado Carlos Coggiola, que gentilmente se ha acercado al estudio de 24/7. Bueno, y ya estamos, como habíamos prometido, con el diputado Carlos Coggiola. Él es diputado provincial por Neuquén Federal, el bloque de Neuquén Federal en la legislatura. Vamos a charlar un poco con él sobre todo lo que viene ocurriendo allí en el Poder Legislativo y en de la provincia también, por supuesto, en términos generales. Carlos Coggiola, gracias por estar aquí en el estudio de Otro Dato y de 24/7. Gracias. El agradecido siempre soy yo de que me permitas comunicarme con la comunidad, así que siempre a disposición. Bueno, Carlos, yo diría empezar por el último punto, tal vez, que tomó fuerza en la legislatura. Tiene que ver con esta intención tanto de Figueroa como de Beretilnec, el gobernador de Río Negro, de pedirle a la Nación que les permita administrar las rutas y además poner peaje para eso, ¿no? Bueno, son dos cuestiones que van conexas, pero por separado. Sí. Una es esta manifestación de voluntad de pedir la autorización para la transferencia de estas rutas nacionales y que la provincia asuma las administraciones. Y por otro lado son las rutas provinciales en las que se ha presentado un proyecto, el Poder Ejecutivo, un proyecto para establecer una contribución por peaje en ellas. Bueno, este último proyecto ha avanzado en la legislatura, ya tuvo dictamen favorable por amplia mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha pasado a la Comisión de Hacienda, de Obras y Hacienda, y bueno, nosotros entendemos que es oportuno y propicio dar esta discusión, establecer y otorgarle esta herramienta al gobernador de la provincia de Neuquén, analizándolo en un marco específico. El presidente de la Nación, con la decisión política de terminar con la obra pública, indudablemente ha resentido los fondos y la capacidad de construcción de obra pública en las provincias. Entonces, ha obligado naturalmente, por un lado, la decisión política del gobernador de la provincia de que estas casi 400 obras que quedaron inconclusas de fondos nacionales las termine la provincia. Para eso, el pedido de financiamiento que se trató hace un mes y medio en la legislatura. Ahora, el mantenimiento de las rutas. Todos sabemos que 1 kilómetro de ruta cuesta $1.000.000. Entonces, y por otro lado, una escuela primaria modular de 7 aulas y un salón también cuesta $1.000.000. Entonces, a veces, con el déficit educativo que tenemos, con el déficit en salud, uno prioriza esas obras por encima de la obra vial. Y entonces caemos en esta realidad que tenemos hoy de muchos años de abandono de las rutas provinciales. Entonces se plantea esta posibilidad de establecer este canon, esta contribución de canon por peaje en las rutas en esta primera instancia que tienen que ver con la industria hidrocarburífera por una doble razón. En la que quedan excluidos, hay que decirlo claramente, quedan excluidos los particulares de vehículos livianos que estén registrados en la provincia de Neuquén. La industria hidrocarburífera es la que se beneficia con la ruta de la provincia y ya obviamente tienen ellos en su inversión una considerable ganancia por la extracción de los recursos de la provincia de Neuquén. Y por otro lado, son los que más atentan contra el mantenimiento de estas rutas, porque indudablemente diariamente en el sector hidrocarburífero hay 17.000 vehículos diarios que las transitan, muchos de ellos son con muchísimo peso, entonces es natural y creo que hasta de estricta justicia que sea la industria el principal pagador o el principal contribuyente, de este peaje. Así que en ese marco es que el gobernador está pidiendo esta herramienta. En ese marco es que nosotros entendemos de estricta justicia otorgarle esta herramienta para una recaudación que permita el mantenimiento de la infraestructura vial en la provincia. Hay en Figueroa, me parece a mí, no sé si compartís, como algo distinto en este sentido. Es decir, a las petroleras les pide plata para las becas. Cuando fue a Houston habló de sustentabilidad social, un tema que es a veces
no voy a decir extraño, pero no es el concepto que más se encuentra uno en la boca de los gerentes de los grandes capitales. Esto que estamos conversando de que las petroleras fundamentalmente se hagan cargo de pagar, bueno, el mantenimiento de las rutas, que como vos decís, ellos mismos son los que más aportan en desgastar o en amortizar. ¿Cómo se justifica eso, digamos, desde una óptica liberal, ¿no? Esta posición de Figueroa? A ver, yo creo claramente que es de estricta justicia lo que está planteando el gobernador de la provincia de Neuquén. No podemos tener una provincia, muchos se equivocan diciendo que tenemos una provincia rica, y en realidad tenemos una provincia con muchos recursos, Sí. pero no una provincia rica. Tenemos un 40 y pico % de pobreza, como tienen gran parte de las provincias argentinas, cuando nosotros tenemos más potencial o más ingresos. Entonces, indudablemente no podemos tener semejantes recursos, semejantes regalías y tener esta deuda social tan importante. Pero no solamente las dos cuestiones que muy bien vos resaltabas y que lo marcan distinto al gobernador, exigirles más compromiso social, más inversión hacia la provincia. Lo acaba de decir el ministro de Energía hace una semana, e indudablemente es por decisión política del gobernador de la provincia, también poner el foco en el pasivo ambiental que tiene la provincia. Lo acaba de decir el ministro, que en estos pozos maduros, en esta transición que se está hablando de que YPF se va a deshacer de estos pozos, establecer un severo control de medio ambiente. Son todas pautas que hablan de un gobernador con una mirada distinta hacia la industria hidrocarburífera. Claramente el gobernador ha dicho, hay que extraer, hay que monetizar los recursos, de nada nos sirven en el subsuelo, hay que trabajar en conjunto con la iniciativa privada, por supuesto, hay que no atentar contra las empresas, pero sí, indudablemente, el gobernador representa a los neuquinos, no a las empresas petroleras, y entonces, indudablemente, debe velar porque la extracción de los recursos obviamente signifique para los neuquinos mejor calidad de vida. Habló del RIGI neuquino también, yo le pongo el RIGI neuquino, él dijo un sistema de incentivos para que las pymes neuquinas o la empresa de la industria neuquina pueda participar justamente en esos pozos maduros que va, me dijeron a mí, a rematar YPF. Yo no creo que sea para tanto, pero evidentemente hay una posibilidad para las empresas más chicas, ¿no? Bueno, el RIGI nacional establece una serie de beneficios o de fomento a la inversión extranjera o a las grandes inversiones, ¿no? Entonces, por eso tiene una oposición férrea de parte de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Bueno, el gobernador se encuentra en esta situación de potenciar las inversiones extranjeras. La mayoría de las inversiones, salvo YPF, en productoras son extranjeras, y los capitales que miran el petróleo y el gas en el mundo son capitales extranjeros. Pero hacerlos convivir con la ley de compra neuquino, con el fortalecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas del sistema hidrocarburífero en la provincia de Neuquén son muchas y dan muchísimo empleo. Entonces, indudablemente, también está esta decisión política de hacer integrar no solo lo público con lo privado, sino los grandes capitales con los capitales genuinos neuquinos. Me parece una postura muy inteligente de parte del gobernador de la provincia que tome, digamos, estas decisiones que hagan integrar todas estas partes en función, obviamente, de que a la provincia le vaya mejor. Hablando de este Estado, no vamos a decir interventor porque no es para tanto, pero de este Estado árbitro que plantea Figueroa, que de hecho no resigna la participación en las empresas, tanto públicas como privadas de la provincia, pero yendo a lo que fue el debate por los alquileres temporarios. También allí el Estado, ¿no?, está queriendo decir a través de ese tipo de proyectos que bueno, no hay libertad total para competir, o por lo menos que haya una competencia responsable. ¿Qué posición tomaste frente a eso y cuál es la situación del proyecto, no? Bueno, a ver, yo hablo, el gobernador, hago propia las palabras del gobernador, de un Estado presente y un Estado eficiente. Yo no creo que la gente en Argentina, la inmensa mayoría de la gente, esté en contra de un Estado presente. Lo que está en contra es de las barbaridades y excesos que se cometieron en nombre de un Estado presente. Eso es lo que repudia a la población. Porque yo te doy un ejemplo. ¿Qué actividad, qué capital privado va a ir a hacer una ruta entre Los Miches y Andacollo? Si no está Le Pen, ¿quién va a llevar la electrificación rural a las veranadas o a las invernadas? Es decir, el Estado presente y eficiente debe estar controlado,
por supuesto, sin cometer excesos, racional en el gasto público. Bueno, y la intervención es importante, en la regulación es importante. Cuando hablamos de los alquileres temporarios, hay muchas personas que hoy han asumido que el inmueble en el que no habitan, pero que tienen otra propiedad, la han puesto a través de las plataformas de Internet al servicio de alquileres temporarios. Sí. En el ámbito turístico o en el ámbito de, por ejemplo, en Neuquén, para quien viaja por trabajo o lo que sea. Muchas no están inscritas ni en la AFIP ni en ingresos brutos. Entonces ahí hay una evasión impositiva. Claro, hay una actividad económica que no tributa. Que no tributa. Y por el otro lado, y esto es lo que más nos preocupa a nosotros, al no estar identificadas e inscriptas, se ofrecen servicios que atentan contra esta imagen hermosa que tiene la provincia de Neuquén respecto de lo turístico. Porque se ofrecen cosas que después no se cumplen, claro. Se ofrecen viviendas que no tienen las mínimas garantías respecto de los servicios públicos, respecto del gas, las conexiones eléctricas, las salidas de emergencia. Es decir, se alquilan para turismo o con el nombre de turismo una propiedad que no está en las condiciones que se le exige a los que están inscriptos. A las cabañas, a los hoteles, a los hostels. Y no estamos hablando acá de niveles de capacidad o de camas turísticas, sino estamos hablando de que estén en condiciones de lo que la normativa les exige. Entonces, también estamos defendiendo acá la marca Turismo Neuquén, estamos defendiendo a los turistas, porque con esto hacemos que el servicio que se les ofrece por las plataformas de Internet sean seguros. Sí. Entonces, y aparte, por supuesto, también evitar la evasión fiscal. Me parece que es una medida que el gobierno, aquí hay que pensar una cosa. Nosotros tenemos una ventana de 20, 25 años para la utilización de los recursos no renovables. Es nada. Si vamos a la reconversión productiva o de la matriz productiva que necesita la provincia de Neuquén, el turismo es absolutamente relevante en esa post-época de los hidrocarburos. Entonces, indudablemente que tenemos que hacerlo bien. Carlos, voy a tus proyectos, porque yo siempre tengo en mi memoria la cantidad de proyectos que tenés presentada en la legislatura. No es normal. Yo recuerdo que habíamos hablado de unos más de 300 proyectos. Sí. Te han descajoneado algunos y algunos han sido aprobados, ¿no? Bueno, se aprobaron ahora 2 proyectos que hemos presentado en la gestión anterior, que entendemos son muy importantes. Uno es sancionó ya la ley la semana pasada de la campaña provincial permanente con reserva presupuestaria a partir de acá, en los presupuestos que vengan, contra las estafas telefónicas y las estafas por Internet. Hasta acá había así, digamos, reacciones espasmódicas. El Ministerio Público Fiscal hacía su campaña a través de sus redes sociales, el banco otro tanto, Defensa del Consumidor otro tanto, pero lo que se trata acá, como estos delitos crecen todos los días y se mutan todos los días, aparecen nuevas modalidades de este delito, es que todos estos organismos involucrados, de los 3 poderes del Estado, trabajen mancomunadamente para generar las herramientas para que la población vaya paulatinamente dejando de caer en estas estafas, que tenga las herramientas muy simples a través de un bombardeo en los medios, en las redes sociales, en cada una de las reparticiones que tiene la provincia en el interior de la provincia, que tenga las herramientas para identificar cuándo puede ser objeto de una estafa de este tipo. Y después se aprobó un proyecto también presentado en la gestión anterior, que creo que va a dar mucho que hablar y que va a ser muy útil para esas pequeñas asociaciones que hay en toda la provincia, pequeños clubes de barrio, asociaciones de abuelos, iglesias, es decir, pequeñas asociaciones que no tienen un giro comercial anual mayor a la categoría C del monotributo, que hoy está alrededor de 4 millones de pesos, que se les exime de la obligación de presentar balances firmados por contador y certificados en el Consejo de Ciencias Económicas. Este tremendo gasto que significaba para estas empresas, para estas pequeñas asociaciones de hacer todos los años, hacía que caigan. Sí, es más caro el servicio de la contaduría y de los balances que el monto del que estamos hablando, ¿no? Y entonces perdemos oficialmente un actor social muy importante, que son estas pequeñas asociaciones. Un club, una escuela de fútbol bien organizada, te saca chicos de la calle, te contiene a la tercera edad, tiene, indudablemente, hay asociaciones que tienen que ver con algún tipo de enfermedad, con alguna patología específica. Entonces, sacarle esta espada de Damocles no les permiten renovar las autoridades porque no tienen los balances al día. Es un círculo vicioso que hacen que
o trabajen en la clandestinidad y no puedan recibir un subsidio del Estado, Sí. o de una empresa, por ejemplo, o se desintegren. Entonces, de esta manera, con el control de la Inspección Provincial de Justicia, con el control de la FIP, pero sin la obligación de hacer estos balances, que obviamente por honorario les cuesta muy caros, me parece que vamos a dar una herramienta a estas instituciones que hacen mucho bien social para que sigan funcionando. Carlos, ¿qué pensás de la inseguridad? Porque no, digamos, a ver, es un tema incómodo, porque a nadie le gusta hablar de mano dura, de edad de imputabilidad, etcétera, pero al mismo tiempo, cuando uno no habla de hacer algo distinto, está convalidando por omisión lo que está pasando, entre otras cosas, que muera gente inocente a manos de delincuentes. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Yo creo que hay mucha hipocresía en esto y creo que hay mucho fanatismo en establecer ideas o posturas ideológicas más que en atender la situación. Vas a encontrar voces que dicen la delincuencia es exclusivamente del problema social que estamos atravesando, y eso es mentira. Eso es mentira. Algunas personas que están atravesando una situación difícil pueden caer en la delincuencia, pero conozco infinidad, millones de personas que tienen un problema social y que salen todos los días a buscar. Sí, es como estigmatizar a los pobres, ¿no? Decir que caen en esa porque absolutamente. No tienen recursos. El narcotráfico es una gran prueba de ello. Es decir, las cabezas del narcotráfico, los medios, los mandos medios del narcotráfico no son personas que estén atravesando una situación social difícil. Por un lado. Vamos a decirlo de alguna manera, el delincuente profesional, sí, el que hace los ataques comando, el que, yo pienso, por dar un ejemplo, un hecho muy conocido que pasó en el centro de Neuquén con una persona muy conocida de Neuquén, que fue... Juan Caliani. Una desgracia de este periodista, colega de ustedes, pero sí, me refería a Auer. Ruso Auer, agenciero, sí. Las personas que están condenadas por esto no eran personas que estaban atravesando una difícil situación económica. Entonces, son personas que que van a buscar un botín, que no salen de caño porque no saben qué otra cosa hacer o porque son pibitos. Eso por un lado. Entonces, estigmatizar solamente y decir que esta es la causa y que entonces no hay que poner mano dura, sino que hay que atacar esas bases y hablar de para adelante y los derechos humanos. Segunda cuestión. Las personas que hablan de derechos humanos respecto de la tortura contra las personas que delinquen, las condiciones de detención y todo esto, nunca las escucho hablar de los derechos humanos de las víctimas. Nunca los escucho hablar de los derechos humanos de las víctimas. Que por supuesto los tienen y son las que menos voces en defensa tienen. Es como si no existiera. Es como si no existiera, hay una negación de la... Entonces, creo que hay que sacar la hipocresía, creo que hay que sacarle fanatismos ideológicos y creo que hay que darle herramientas al Estado para que persiga al delito, primero lo prevenga, pero después lo persiga y darle las herramientas para... estamos discutiendo en la legislatura el tema de la utilización de armas no letales. Sí. ¿No? Entonces, a ver, hoy escuchaba al diputado Bermúdez haciendo una locución en este sentido, es el autor del proyecto o uno de los autores del proyecto. Hoy el policía puede utilizar un arma letal. Sí. Si yo lo analizo, él decía, y yo lo hago propio esos argumentos, si analizo desde el lado de los derechos humanos, es preferible que anden con una arma no letal encima. Que le da una opción previa. Que le da una opción de no. Entonces, lo que habrá que es capacitar en su uso, lo que habrá que hacer es controlar claramente. El proyecto dice que el uso de armas no letales va a ir acompañado de una cámara y de sonido para ver en qué momento se aplica. Claro, en la ciudad de Buenos Aires ya lo están utilizando. Entonces, creo que son herramientas, digamos, la cuestión de la seguridad, lo que quiero decir con esto es que tiene miles de aristas. Una es la situación social, otra es la delincuencia especializada, otra es el narcotráfico, otra es los recursos para las fuerzas de seguridad, otra es el sistema carcelario, otra es la educación, otra es la prevención, es decir, un montón de aristas. Y el Poder Judicial también, ¿no? Porque hay policías que ya conocen a los delincuentes por haberlos detenidos varias veces. Entonces es una imagen, yo creo, de lo que está pasando. Se conocen cuando se los lleva arrestado y los dos saben que eso no termina en nada, que eso termina en una salida pronta. Los adultos utilizan a los menores para delinquir porque conocen ese paño también.
Lo que yo siento es que la justicia y también desde el legislativo muchas veces uno observa, hay como una zona de confort, porque es más incómodo ponerse a discutir este tema que esperar que pase la ola de opinión pública cada vez que hay un asesinato o un robo realmente importante, ¿no? Yo comparto y te cito dos cuestiones en este sentido. Muchas de las estafas que se estaban haciendo por compra de vehículos fuera de la provincia que venían y no les entregaban los vehículos, se estaba llevando adelante una situación casi general de que cada una de estas, si la persona reparaba al damnificado de la estafa, se hacía un acuerdo y no iba detenido. Resulta que al estafador, como no todo el mundo lo denunciaba, le convenía ir al arreglo, pagarlo y volvía a delinquir al otro día porque no le quedaba una condena. Claro. Entonces, eso se empezó a revisar y ahora los acuerdos son con condena. Menor, pero con condena al fin, para que tenga una pena quien se dedica a esto. Y por otro lado, cada vez que pasa una cuestión de estas, volvemos a coyunturalmente hablar de la baja de la edad de imputabilidad o no. Y en esto también hay mucha ideología y mucha hipocresía. En cada conversación que vos escuches, en cualquier orden de la vida, decís el primer mundo, los países del primer mundo, los países del primer mundo que garantizan, Australia, por ejemplo, que es Estados Unidos, supuestamente los estados de más garantías de derecho a la libertad y todo esto, usan armas no letales. Claro. Y no violan ningún derecho humano en este sentido. Entonces, yo escuchaba a alguien que estaba en contra de la utilización de armas no letales diciendo... fíjense la represión de los cascos de los chalecos amarillos en Francia, cómo fue de violenta y todo esto. El derecho a manifestarse hay que apoyarlo, hay que respetarlo, por supuesto. Hay que tener conciencia de cómo se reprime o cómo se, digamos, circunscribe para que no cause daños a terceros, también hay que hacerlo. Ahora, no miremos solamente la parte de la película en la que los chalecos amarillos eran reprimidos, sino veamos también a los que tiraban molotov adentro de los autos, que quemaron autos de personas civiles que no tenían nada que ver con la protesta que estaban llevando adelante. Entonces, yo pongo el ejemplo siempre de la manifestación que hubo frente al Congreso cuando se trataba la movilidad jubilatoria hace unos 5 años atrás. Sí. Todos reaccionamos cuando se toca el bolsillo de los jubilados. ¿Derecho a la huelga? ¿Derecho al reclamo? Por supuesto. Ahora, el muchacho del hombre mortero, ¿también lo dejamos que haga lo que quiera en nombre de los jubilados? No. Entonces, ni posturas fundamentalistas, ni hipocresía, y por supuesto, no ideología en un tema que la seguridad no entiende de ideologías, no entiende de clases sociales. Hoy mueren chicos en los barrios más humildes, mueren personas en los barrios más acomodados, mueren personas en el medio de la inseguridad atraviesa todos los sectores y así debe ser tratado. Antes de despedirte, Carlos, y de agradecerte, políticamente, el MPN ya se está empezando a mover, el peronismo, el justicialismo ya tiene por delante un recambio de autoridades, veremos qué pasa allí. ¿Cómo estás o dónde estás parado vos y qué expectativas tenés de cara al año que viene, que hay 3 senadurías y 3 diputaciones nacionales en juego, ¿no? Nosotros nos referenciamos, como siempre dijimos, hace un montón de años no hemos salido de ahí, de un peronismo no kirchnerista. Sí. Siempre trabajamos en conjunto con el peronismo de Córdoba. Así que siempre hemos ido ahí. Pero específicamente en el año 2025 nosotros formamos parte de Neuquén y Salta. Bien. Nosotros formamos parte de esta coalición. De esta coalición que lidera el gobernador Rolando Figueroa. Sí. Y por supuesto el principal actor de definir la estrategia de Neuquén y Salta para el año 2025. Nosotros hoy tenemos esta mirada puesta en la patria chica, en defender los intereses de los neuquinos y hoy y firmemente miembros de esta, así fuimos convocados y así respetamos, de este gran acuerdo despojado ya hoy en el gobierno de banderías políticas que quiere que a los neuquinos les vaya mejor y entonces indudablemente la estrategia de Neuquén y Salta que indudablemente guíe
o lidere el gobernador Rolando Figueroa, ahí nos va a encontrar. Diputado Carlos Colliola, muchas gracias por haber venido al estudio de 24/7 y aquí a Otro Dato. Gracias por haber estado. Muchas gracias para mí también. Gracias. Bueno, ahí Carlos Colliola aquí con nosotros repasando varios temas. Ustedes escuchaban un poco de lo que pasa en la legislatura, de las discusiones más gruesas en términos económicos que hay en nuestra provincia, en nuestro país, y por supuesto también algo de política partidaria que a nosotros nos encanta siempre traer a la mesa, aunque no estemos en un año electoral, no abandonamos ese sano vicio de hablar de las cuestiones electorales. Ya venimos con más Otro Dato y todo lo que tenemos para ustedes.